Buenas a todos, Chapá. Hola. Hola, ¿cómo andás, Mauri? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola, hola. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? Hola chicos. Hola, Loli. ¿Ya crecieron todos? Había sido los chicos. Sí, pero vamos a ir. Sí. Va, sí que lo puede tener que cuál. Ahí quería el cuarto más. Sí, care, cuño taima, pero y cuña ña taima no me cuña. Sí. Qué bien. Y va a te Qué poner. bueno. Lo que es entrar. ¿Qué pasa? Estamos todos ahí, ¿no? Están todas las cámaras. Hermano Cuera ya ni por la mañana de atu, ya reco un minuto, catujo maisha, ya ni en bosaco y ni por un jama. Bueno, congregación guaraní, o me tu llama y te entero ni me va a tupe, a ver, ni hermano Cuera, o ni conectada en la Zoom lupide, ha entero mi YouTube y a ver, ni conectaba. Y por último, ya te ahora peguache pino guaisa, ya le conté discurso, prueba la Biblia, o pipe revita ni mañana ni saucho. Pero ya ni por un jamás que coite para llevar me captura mo, ya ni en mi, ya se cata peña de pura jeriru, número 143. Cariñe me de pesa. Hay que seguir vigilante. Hay página Romanos 8, 20 al 25. Ya gente de música allá por ahí jata o
ñañembo es Jehová. Jehová Padre Santo oreruri y me valvágape, roña caiticonere nondepe, romo hacenenda por ñembo erupibe como mento coape, hagracia me sendeco ara poneitere me orere cobe, peche y catura be roñembo atenderogape, ore hermano cuerandi, haramomba egua supenderera. Jehová ro llorenden de Espíritu Santo, me ore aguapu, roicoa hetamba ero asako. Arapahape, eme que no ore pepe aguapu y catu homoisha. Roya pusaka morantino oremo etabaco árabe, tanto pe discurso, hape ya ve revista ni mañana. Roñe pueden debe bien territorio hermano cuera miaco mundo yerere, que tao en hasaseo Jehová. Pen Espíritu Santo y a cada uno y aricuera, ta imbarete, hape ya ta imparando en el nombre. Los lloren en espíritu y jamás hermano discursante, indica toma ya pe mensaje de meta breve, o pocore corazones, hape ya promoy en práctica de cobe. Los lloren de siempre pedir perdón porque hoy cuadre cangija, ahora ya voy a mantener en donde pe, ni que no ore tiene en cuenta. Handera grupo de Jesucristo, ha el rey, vamos ya no lo llevo de Jarabuche, ha jera grupo y debe. Amén, Jehová. Bueno, ya es agua y se ñepo no me ñajen de discurso. El hermano Mario Maldonado, hoy no cata mañana de Vejeya de Peixa. ¿Podremos sobrevivir en los últimos días? Ya gente está súper. Muy bien. Imagínese que va a realizar un viaje a un lugar que no conoce. Lo primero que hace seguramente es consulta con un mapa para ver cómo llegar, ¿no? Y el mapa le va a dar situaciones que va a tener que atravesar distintas ciudades hasta que llegue a su destino. Y a medida que usted va viajando ahora en la carretera, va viendo que coincide los datos que le había dado el mapa, ¿no? Va atravesando las distintas ciudades, entonces sabe que está llegando a su destino. Bien, como si se tratara de un mapa, Jehová nos ha dado su palabra, la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar sucesos extraordinarios, detalles que nos marcan, profecías, que nos muestran que estamos muy cerca del fin de este sistema. Sucesos que ocurrirían antes del fin del sistema, ¿no? Así que a medida que va pasando el tiempo, vemos los sucesos que están aconteciendo alrededor del mundo y nos hace notar algo, ¿no? Como se predijo en la Biblia, nos da la seguridad de que el fin está cada vez más cerca. Por esa razón, los testigos de Jehová predicamos por todo el mundo, en todo el mundo predicamos que estamos viviendo los últimos días de este sistema. Y quizás mucha gente se preguntará, ¿pero serán de verdad los últimos días de este sistema? ¿Qué pruebas hay? ¿O qué hace falta para sobrevivir? Bueno, a lo largo de esta conferencia vamos a ver profecías que se cumplieron y cómo se están cumpliendo hoy en día, que nos marca que estamos muy cerca del fin de este sistema. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a ver una profecía que sucedió hace muchos años, que la predijo Jesús, ¿no? Mire cómo le advirtió a los judíos Jesús que el fin del sistema judío estaba muy cerca. Vamos a buscarlo en Mateo, capítulo 24, y ahí vamos a leer desde los versículos 1 al 8. Y vamos a notar cómo Jesús le estaba adelantando, le estaba profetizando que este sistema judío iba a finalizar. Él les dice así, de la siguiente manera. Cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven todas esas cosas? Les aseguro que de ninguna manera van a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras él estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Jesús les contestó, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque pelearán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Sí,
Jesús le describía los sucesos que serían antes del fin del sistema judío. Bueno, la historia nos confirma que esta profecía de Jesús tuvo cumplimiento en el siglo I. Vamos a ver cómo sucedió. Bueno, Jesús le había dicho que iban a oír de guerras, de terremotos, de hambres y epidemias en un lugar tras otro, que luego vendrían terribles acontecimientos que iban a sumir a la nación judía en una catástrofe sin igual, de proporciones inimaginables. Sí, una gran tribulación. Pero también, más adelante, dicen en Mateo que Jehová intervendría para salvar a los escogidos, es decir, a los cristianos fieles. Bueno, habían pasado 28 años desde que Jesús había pronunciado estas palabras y realmente seguían esperando el fin. Pero las guerras, los terremotos, las hambres y epidemias ya estaban azotando al Imperio Romano. Y podríamos decir que dentro de las murallas de Jerusalén existía una paz muy buena, ¿no? Pues trabajaban, comían, se casaban, dicen, tenían hijos, todo normal. Hasta la sola presencia que tenían del templo, eso le transmitía una esperanza de seguridad, que nada les podría pasar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En el año 66, un procurador romano, Floro, saca de los tesoros del templo 17 talentos de oro. Y entonces, ¿para qué le tocaron, no? Estas cosas a los judíos? Entonces, enseguida estalla una rebelión. Se enfurecen los judíos y un grupo de judíos rebeldes que se llaman los celotes entran en Jerusalén y matan a los soldados romanos que estaban ahí. Y entonces, con gran osadía, con gran valor, declaran la independencia de Judea. Entonces podemos decir que sí, Judea y Roma estaban en guerra. Bueno, los romanos no se iban a quedar tranquilos. ¿Qué hicieron? Entonces prepararon un ejército con Sestio Galo y empezaron a avanzar sobre Jerusalén con 30.000 soldados para reprimir esta revuelta judía. A medida que iban avanzando, iban destruyendo todo lo que encontraban, ¿no? Llegan a Jerusalén para la fiesta de las cabañas, ¿no? Y ahora, cuando los celotes ven que están superados por este ejército tan numeroso, ¿qué hacen? Se refugian en el templo. Sí, convierten el templo de Jerusalén en su fortaleza. Pero ¿qué pasa? A los pocos días ya los soldados romanos ya estaban socavando, ¿no? Debilitando los muros de donde estaba el templo. Entonces imagínense los judíos, ¿no? Cómo se habrán asustado, soldados paganos a punto de entrar en el templo. Ya está, le quedaba muy poquito. Pero también recordaban los judíos las palabras que le había dicho Jesús. Cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, entonces los que están en Judea echen a huir a las montañas. Esto está en los versículos 15 y 16. Bueno, ¿qué harían los judíos? ¿Demostrarían tener fe en las palabras proféticas de Jesús? ¿Le harían caso? Por el desarrollo de los acontecimientos, Jerusalén totalmente rodeada y ya a punto de derribar los muros, era muy difícil de escapar. ¿Cómo iban a hacerlo? Bueno, de repente, sin razón aparente, Sestio Galo abandona esta tarea y se vuelven, se retiran hacia la costa. Entonces ahora los judíos envalentonados, los celotes, los persiguen para tratar de terminar con eso. Por sorprendente que parezca, la gran tribulación que estaban viviendo había terminado. Ahora, ¿qué hicieron algunos judíos? Bueno, los que demostraron fe en las advertencias proféticas de su maestro Jesús, huyen inmediatamente. Los romanos no estaban, pero ellos huyen. Se van de Jerusalén y se refugian en Pela, una ciudad neutral que estaba en las montañas al otro lado del río Jordán. Y podemos decir que escapan justo a tiempo. ¿Por qué? Porque ahora los celotes regresan a Jerusalén y a los que se quedaron ahí los obligaron a que se unan a su causa. Mientras tanto, los cristianos fieles obedientes estaban seguros en Pela, esperaban el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, nuevamente los romanos ponen en marcha otra vez su ejército. Pasan en el año 67, empiezan a movilizar este ejército, nuevamente acercándose hacia Jerusalén, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. ¿Y qué pasaba mientras tanto en la ciudad? Bueno, había distintas facciones de judíos que estaban peleando entre ellos por el poder. Las reservas de grano prácticamente se habían consumido. Entre ellos, entre los judíos, ya se habían matado casi 20.000 judíos. Pero finalmente, entonces, ahora sigue Tito avanzando hacia Jerusalén, cerca de la Pascua del año 70. Así que, tanto como los que vivían ahí en Jerusalén, como los que habían ido para la fiesta, habían quedado apresados, ¿no?
Así que quedaban atrapados en los muros de su ciudad. Pero mire también qué predijo Jesús acerca de esto. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 19, acerca de lo que estaba por suceder, qué harían los soldados romanos. Lucas, capítulo 19, vamos a leer versículos 43 y 44. En el 43 comienza así: porque te llegarán días en los que tus enemigos levantarán a tu alrededor un cerco de estacas puntiagudas, te rodearán y te asediarán por todos lados, a ti y a tus habitantes, los derribarán al suelo, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y mire lo que dice: porque no percibiste el tiempo en que se te estaba inspeccionando. Sí, vemos que cómo se cumple nuevamente esta profecía. Los ejércitos romanos aprovecharon los árboles, los bosques que estaban cerca de Jerusalén y utilizaban su madera para hacer una muralla como de 7 kilómetros de estacas puntiagudas. Esto es justo lo que había profetizado Jesús. Bueno, finalmente pasan 5 meses de asedio y Jerusalén cae entre los romanos. Los soldados saquean la ciudad, el templo, le prenden fuego, no dejan piedra sobre piedra. Los muertos, dicen, ascienden a 1.100.000 personas, de los judíos. 97.000 fueron vendidos como esclavos, así que Judea había quedado prácticamente vacía. No cabe la menor duda que es una tragedia nacional que nunca había ocurrido antes y que marcaba una nueva era en la vida política, religiosa y cultural del pueblo judío. Entre tanto, en Pela, los cristianos daban gracias a Jehová de todo corazón por haberlos liberado. Su fe en las profecías bíblicas les había salvado la vida. No solo su fe, sino que fueron obedientes. Cuando vieron el momento que podían escapar, escaparon. Los que no fueron obedientes, los que no tuvieron fe, terminaron muertos. Bueno, vemos que la historia demuestra que gran parte de Mateo 24 se cumplió inicialmente desde el año 33 hasta el año 70, que cae Jerusalén. Pero también podemos decir que la profecía de Jesús se ha venido cumpliendo en toda la tierra, desde el año 1914 en que se estableció el reino de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar una similitud en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde también se profetiza que en la tierra iba a haber guerras, hambres y enfermedades cuando Jesús fuera entronizado. Si usted repasa el capítulo 6, indicaba que tras el establecimiento del reino de Dios, las condiciones mundiales iban a empeorar rápidamente. Iba a haber nuevamente guerras, escasez de alimentos, enfermedades y muchas otras causas de muertes. Y estos sucesos estaban representados por los 4 jinetes, ¿no? Uno era Jesucristo y 3 que lo seguían de cerca con distintos colores de los caballos, ¿recuerdan? Bueno, se predijo que la guerra iba a quitar de la tierra la paz, y eso mismo ocurrió. De nada sirvió, por ejemplo, en 1914, los esfuerzos diplomáticos, las cooperaciones internacionales que hacían para evitar las guerras. La Primera Guerra Mundial puede considerarse la primera de muchas guerras importantes que han quitado la paz de la tierra. Y también podemos decir, a pesar de los avances científicos, económicos que se viven desde 1914, podemos decir que la escasez de alimentos está en todo el mundo. Diariamente, hoy en día, mueren miles y miles de personas de hambre. Además, también que podemos negar, ¿no?, de las epidemias, las enfermedades que estamos viendo en estos días, las distintas enfermedades que están atacando a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, nos damos cuenta de qué significa esto: guerras, enfermedades, pestes. Bueno, con tantas pruebas de que el reino de Dios ya está establecido en los cielos, podemos preguntarnos por qué tantas personas no se dan cuenta de esta realidad, que el reino de Dios ya está establecido. ¿Por qué no pueden atar cabos y ver que se están cumpliendo profecías bíblicas que el pueblo de Jehová ha estado anunciando por mucho tiempo? ¿Será que solo prestan atención a lo que ven sus ojos o viven en su propio paraíso espiritual? ¿Están tan centrados en sí mismos que no pueden ver lo que Jehová está haciendo? ¿O será que se dejan distraer por las ideas y objetivos de que el mundo de Satanás promueve? Es como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este sistema está cegando la mente de estas personas. Así que vemos que la coincidencia que hay entre Mateo 24 y Apocalipsis 6 confirman que Mateo 24 también va a tener un cumplimiento mayor. Mire, vamos a ver más pruebas de que vivimos en los últimos días.
Algo que profetizó el apóstol Pablo, lo vamos a encontrar en su segunda carta. En el capítulo 3, un texto que usamos muchísimo en la predicación, ¿no es cierto? Vamos a leer de los versículos 1 al 5. En primer lugar vamos a leer el 1 y luego leeremos los otros. Así que Pablo decía así: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿No? Notamos cómo empieza Pablo, es interesante cómo comienza esta profecía. Dice, debes saber que en los últimos días, debes saber, con esta expresión, ¿qué estaba asegurando Pablo? Bueno, que las palabras que él le había escrito a continuación se iban a cumplir sin falta. Por eso no nos queda duda que esta sociedad malvada, como está hoy en día, seguirá avanzando de mal en peor, hasta que Jehová acabe con ella. Muchos historiadores dejaron constancia de que de grandes civilizaciones, grandes naciones, sufrieron un gran deterioro moral antes de caer, antes de desplomarse. Pues bien, podemos reconocer que como nunca hoy en día la moralidad del mundo entero ha caído tan bajo que no se puede creer. Bueno, nuevamente muchos quizás no hagan caso a lo que esto significa. Pero el hecho de que esta degeneración sin precedentes que ha tenido lugar desde 1914 es una clara señal que el reino de Dios pronto va a cambiar el curso de la historia. Y bueno, seguimos leyendo entonces la profecía de Pablo y notamos que él dijo cómo se comportaría la mayor parte de la gente en los últimos días. Vamos a leer del 2 al 5. Y a medida que vamos leyendo, vaya pensando si realmente esto nos pasa en estos días. Dice así lo siguiente: porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios. Y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Bueno, Pablo no estaba hablando de los últimos días del sistema judío. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a observar algunas de las características que decía Pablo y vamos a ver cómo se están cumpliendo ahora en nuestros días. Podemos decir que las características que acabamos de leer ya llevan casi un siglo cumpliéndose. Y de hecho han llegado a todos los rincones de la tierra, ¿no? Y cada vez son más notorias. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Qué significa? Bueno, vamos a analizar algunos ejemplos que lo demuestran. Podemos comparar, aquellos que somos grandes, lo que se consideraba en los años 40, 50 escandaloso, en los lugares de trabajo, en el mundo del entretenimiento, en los deportes, la moda, con lo que estamos viviendo hoy en día. La violencia y la inmoralidad extrema están a la orden del día. Algunos buscan parecerse los más feroces, los más obscenos o los más despiadados. Programas de televisión que en los años 50 se consideraban inaceptables, hoy se emiten como apropiados para todo el mundo, para toda la familia. Por ejemplo, mire, muchas personas reconocen el enorme poder que los homosexuales tienen en el mundo del espectáculo y el de la moda. Un poder que utilizan para promover su vida, su estilo de vida a la vista de todos. Y hoy, por ejemplo, vemos en televisión quizás programas de comida. Los que conducen son personas declaradas públicamente, declaran ellos que son homosexuales. O programas de entretenimiento, vemos que los conducen hombres vestidos de mujeres. Y a la gente le gusta, lo acepta, lo mira, se entretienen, ¿no? Y qué agradecidos estamos a ver de lo que Jehová piensa de todas estas personas, ¿no? Que dice que no heredarán el reino de Dios, y tampoco lo que los apoyan, dicen en la carta a los romanos. Así que debemos tener mucho cuidado con estas cosas. También podemos considerar lo que se consideraba en la antigüedad una conducta rebelde de parte de los jóvenes. Quizás los padres se preocupaban de si fumaban, o cómo se entretenían, cómo bailaban, o si tomaban, ¿no es cierto? Bueno, hoy vemos, la actualidad nos muestra lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en esta semana vimos un adolescente que entró armado en una escuela y el desastre que hizo. Mató a alumnos, mató a maestras.
Y esto no es nuevo, ya ha pasado en anteriores ocasiones. O quizás por ahí vemos en noticias policiales, es feo decirlo, pero es una cruda realidad, de padres, abuelos, tíos, que violan, asesinan a sus hijos. Realmente es terrible. Entonces, tenemos que estar cuenta que sí, realmente estamos viviendo los últimos días de este sistema. Pero mire, Pablo nos advirtió que los últimos días serían difíciles de manejar. Pero no dijo que serían imposibles de manejar. Así que bueno, una gran razón para que no tengamos miedo ni nos desanimemos. Porque con la ayuda de Jehová, de su Espíritu, de la congregación, podremos superar cualquier temor o desilusión. Podemos permanecer fieles. ¿Por qué? Porque el poder que es más allá de lo normal es el que viene de Jehová, no del nuestro. Así que vemos algunas profecías bíblicas, nos dejan bien en claro que estamos viviendo los últimos días de este sistema. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Deberíamos tomar medidas para sobrevivir a los últimos días. A pesar de las pruebas existentes que mencionábamos, muchas personas se burlan. Quizás se burlan cuando hablamos de nosotros, o como habrá ocurrido en los años 66, 70 de Jerusalén. Los judíos habrán dicho, acá van a venir, acá donde está el templo, que estamos rodeados de murallas, ¿a nosotros nos van a hacer algo? No, no puede ser, se habrán burlado, ¿no? Así que es fundamental que demostremos en estos días que nuestra buena conducta y devoción tenemos que estar convencidos que vivimos los últimos días de este sistema. Fíjese el consejo que nos da Jehová a través de lo que inspiró a escribir a Pedro en su segunda carta. Vamos a buscar el capítulo 3, de los versículos 11 y 12, y luego leeremos dos versículos más de esta carta. Segunda de Pedro 3, 11 y 12 dice así: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción de Dios, mientras esperan y están muy pendientes de la presencia del día de Jehová. Hasta ahí nomás vamos a leer. Sí, notamos lo que dijo Pedro, después de hablar de la destrucción del mundo de Satanás, señaló qué clase de personas debemos ser en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Notamos, Pedro no lo hacía como una pregunta, sino que nos exhortaba, nos animaba a sus hermanos a que deberíamos tener, que solo si hiciéramos la voluntad de Jehová y demostráramos cualidades cristianas, podríamos sobrevivir al día de la venganza. Quizás los que están reunidos por Zoom, o quizás personas que hacen el auditorio, que no sabían bien o no conocían profundamente estas profecías. Entonces los que descubren que está muy cerca ahora la destrucción de este mundo, de este sistema, tienen que hacer cambios en su vida. Por eso los testigos de Jehová estamos encantados de ayudar a las personas a enseñarles estas verdades mediante estudios de la Biblia. Y los que ya servimos a Jehová debemos mantenernos en guardia y no preocuparnos demasiado por las inquietudes del vivir diario. Las profecías bíblicas revelan claramente que estamos muy adentrados en el tiempo del fin. Por eso, más que nunca necesitamos fortalecer nuestro sentido de urgencia, estar atentos. Por ejemplo, pensemos en un soldado preparado para la guerra, pero en tiempos de paz no sufre tensión ni el peligro de la batalla. Quizás entonces no revisa, no se fija si su armamento está en buenas condiciones, quizás él mismo no se entrena. Entonces, si llega un momento que lo llegan a llamar para la batalla nuevamente, ¿qué pasaría? Bueno, su falta de preparación quizás podría costarle la vida. Lo mismo sucede en sentido espiritual. Si permitimos nosotros que nuestro sentido de urgencia se vaya debilitando, quizás, seguramente no, nos vamos a estar preparados para rechazar los ataques de Satanás que se nos presenten y que el día de Jehová nos hace desprevenidos cuando éste llegue. Por lo tanto, si estamos débiles, no asistimos a las reuniones, no estamos en la predicación con nuestros hermanos, estamos dejando nuestras actividades, nos estamos retrayendo de seguir a Jehová, este es el momento de retomar fuerzas, de buscarlo de nuevo, porque estamos muy, muy cerca del fin de este sistema. Con razón, el apóstol Pedro decía a seguir teniendo muy presente la presencia del día de Jehová. ¿Cómo podíamos lograrlo? Bueno, decía, una manera es efectuando actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Sí, mientras nos mantenemos ocupados en estas actividades, nos ayudará a esperar con anhelo
la llegada del día de Jehová. La palabra griega que se traduce teniendo presente también significa literalmente acelerando. Es verdad, no podemos hacer nada para acelerar el tiempo y llegar rápidamente el día de Jehová. Pero sin embargo, mientras aguardamos ese tiempo, nos pasará mucho más deprisa si nos mantenemos ocupados activos en el servicio a Jehová, asistiendo a las reuniones, asistiendo a la predicación. Entonces, rápidamente se nos va a pasar el tiempo. Sí, es el momento de poner manos a la obra y ser leales a fin de poder sobrevivir a este sistema. Sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin. Por eso no nos sorprende que el mundo esté tan obsesionado con cosas que Jehová odia, como la codicia, la depravación sexual, la violencia. La estrategia de Satanás podríamos resumirla así: si no logro intimidar a los siervos de Dios, tal vez pueda corromperlos. Entonces, miren, debemos tomar muy en serio este consejo. Vamos a leer por último en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 nuevamente, pero el versículo 14 en esta ocasión. Dice así, segunda de Pedro 3:14. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, hagan todo lo posible para que al final Él los encuentre sin manchas, sin defectos y en paz. La expresión que aquí acabamos de leer, hacer lo sumo posible, está relacionado con lo que el apóstol utilizó en varios versículos anteriores, donde decía contribuyendo o decía todo esfuerzo solícito. Está claro que Jehová, quien inspiró a Pedro a expresar esta idea, sabe que tenemos que hacer un gran esfuerzo de nuestra parte para permanecer inmaculados y sin tachas, es decir, limpios de la suciedad del mundo de Satanás. No es fácil, la verdad que no es fácil, porque tenemos que combatir los malos deseos que no se apoderen de nuestro corazón, con tantas tentaciones que vamos a encontrar. Si estamos mirando televisión o mirando internet, de repente aparecen grandes tentaciones que nos podrían tirar abajo, ¿no es cierto? Debemos combatir estos malos deseos. Hemos de resistir también los ataques de las personas que nos consideran raros por nuestra forma de vivir y siguen hablando injuriosamente de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que mientras vivamos en este mundo, en este viejo mundo, no va a dejar de haber dificultades. Quizás muchos están pasando por enfermedades crónicas que no tienen solución, o quizás hay hermanos que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. En vez de permitir que todas estas cosas nos desanimen, que es lógico que nos puedan aflojar un poco las fuerzas, miren lo que dice: ¿por qué no las vemos como oportunidad para demostrar nuestro amor a Jehová y fortalecer nuestra fe en Él y en su palabra? Miren lo que escribió Santiago, dice: considérenlo todo gozo, mis hermanos. Todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentren en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante. Sí, nunca olvidemos, a pesar de las dificultades que estemos pasando, que Jehová sabe librar de las pruebas a personas de devoción piadosa. Sin importar las pruebas que nos sobrevengan, siempre podremos superarlas si recordamos cuánto nos ama Jehová. Jehová nos va a proteger, nos va a dar las fuerzas necesarias para poder afrontar estas pruebas. Aunque Satanás va a seguir tratando de hundirnos en el desaliento, sus intentos van a fracasar si actuamos, como dijimos, con juicio sano y somos vigilantes en cuanto a oraciones, decía Pedro en su carta. Hoy, por ejemplo, dentro de un ratito vamos a estudiar en la atalaya cómo podemos hacer nuestras oraciones, cómo podemos mejorarla, ¿no? Así que vamos a estar atentos, porque Jesús advirtió, mire, manténganse despiertos, pues en todo tiempo haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Notemos, ¿no?, a qué nos exhortaba Jesús: hacer una forma muy intensa de oración, el ruego. ¿Por qué? Bueno, quería para destacar el tiempo, que es el tiempo de tomar muy en serio la posición en la que nos encontramos ante Él y su Padre. En efecto, solo vamos a poder sobrevivir al día de Jehová si estamos de pie delante de ellos, es decir, si tenemos su aprobación. Hacia el final de su segunda carta, Pedro escribió a sus hermanos: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Como vemos, hay que aprovechar la paciencia de Jehová. ¿De qué modo? Bueno, hemos visto a lo largo de la conferencia, ¿no?, cultivando cualidades cristianas, conservándonos inmaculados, sin tacha,
viendo las pruebas y las dificultades desde la debida perspectiva y manteniéndonos ocupados en el ministerio. Si así lo hacemos, podremos recibir bendiciones eternas que traerán los nuevos cielos y la nueva tierra, que esperamos según su promesa, y en ellos la justicia habrá de reinar. Gracias, amante hermano Mario, y por el interés de discurso. Sinceramente, os ya cañan de el tiempo que venía ahí, ya que sale copona. Pese a discurso ya se duina todos los domingos, 18 horas ya ve, así que ni que entero vepe, y ahí me va presente, ya ve, ya hermano con el Zoom, ya me conectado a YouTube, pibe. Cuando ya en duda pe revista ni mañana ni Sancho, ya taña hermano Humberto Carlos. Tuya maitei entero vea coaco parte ya ikea dañande a tipe coste día ja coa la parte que tu jabe ya participa entero vea yepa pero ñamoñe pero un ponajawa umika tu avio ya po peisa ñañen boimita haya briñan de pura heiriru pura hei 31 pura hei 31 y puapia mi que 68 Hataya pura heita ahí Jehová y quiere epita. Coan aupeichano, ya abrita, ya se llama coñan de artículo. Número 13. Ñañe Pirita ya estudió Oñon Dibey. Y pona iterei, entero beba, oñe moquine, y que tu Hawaii sapemo apende poja, ya esa yo Oñon Dibey. Reservinamos Jehová pende piaite bebe, catuete, rewi ata, ñandera. Ha, abei.
oñe moquirin entero beba, oña por zumpe, y que tu jamaisha, o contestás y cuál es ayepa. Ha tenondena ya esa tajina, y pihuapija Apocalipsis 4:11, pe, yareco su tema y pona y tereiva. Va ella o adoración para Jehová o aceptaba que y más. Pe abeti su tema ya esa. Coanga va en va epa ya apoya adora a Jehová pe. Haupei ñamboti cueo yarecota umi por andú de repaso y que tú estaba entero beba yambo Jehová y coaco estudio o pacueo. ¿De dónde era? Upeisano. Va ewi ñañi esta costedía. Va ewi ñañi esta costedía. Raquel. Jehová Jairo piñan de creador, Jairo merece ya adora chupe. Jairo aceptable adoración, ñame eva chupe, ñande ñane ñerendura, moja y cora moja y potajaisa. Artículo peña analizata 8 ella ya po vaya adora a Jehová. Haña analiza cuevo cada uno ña pensamina va ella pa humida ñane putimota ya vea de jam. Oye Raquel, upeiseite. Japeise ya el chata junto entero beba. Yepa. Jala texto de Apocalipsis 4:11 va eje ñandebe o moacama Pepe ninfa. Apocalipsis 4:11. Hey Pepe, ñande yara Jehová. De ningore merece o pava venemon bae, jaume debe te comin vipaja poder. Dere ya por upio pambae, handere hipotawi o hija oye ya pova el cue o paitembae. Oye ninfa y pona interei upeiseite. Jacuan obesa no yeta Gustavo o moñiñan de moco y párrafo. Va para andar pensar en nuevo palabra adoración. O cuando ven acá, Pepe tenía hermano, Oñesun, Hina, Ha, Ijiker, Jupalkere, Ha, Oñembo, Okembowe. Terapare pensar que tenía familia, pero estudiaba Regina, Oñón Divepa. Cuando con el caso, pe, ya es o adorar a Hina, Hikwai, Jehová, pe. ¿Será para Jehová o aceptar adoración o me va a chupe Hikwai? Sí, o aceptar o ya poramos igual upeba o jaihu ha respetar wishupe. Yande ningo ya jaihu etrei Jehová pe. Haya igual ha eo merece haya adora ha shupe. Haya ya poseo upeba ñande puaite wibe ña mese wishupe la ipona beba. Por andú, párrafo 1 y 2. Ñandebe va epa ya po van a Jehová o acepta hawañan de adoración. Elena. Jehová, tenemos que adorarlo con respeto. Sí, pona Elena, upeiseite. Ramón o Beatriz Cuenca. Si el párrafo hace ver claramente que siempre que le dé de acuerdo con su propósito y con su amor y respeto, Jehová realmente va a aceptar nuestra adoración. Upeiseite Ramón, auyen debe haber. Peavi cotidiana ñe penuta ya esa unión de con artículo. Ya examina párrafo 3. Con artículo vaya ya tamba o adoración para Jehová o aceptaba pelma. Habéis 8 cosas ya poa ya adorar a Jehová pe hayo pota ha cheite con arupi. Ha ya con amba ña pensaba ella pa ikatuya ya popona ve cada uno con amba ya ta veimba pa ya beta ya adoráramos Jehová pe ha y pota ha cheite. Por andú, párrafo 3. Y va para ya ese coartículo. Esa capona hawañande. Familia Ríos. Artículo Peyajechata, Baishagua adoración, Jehová aceptaba Kudumá, Abei 8 cosas, Yayapova, Yadora Janua Jehová Pe, Jaeo Ipotajai Shakuan Arupi, Ha Yaheisha
allá cuamba ella pensaba ella pa y catuya ya por haber cada uno cuamba Upecheite, ahuyene comentario, hermanita Río ahí. Japea ya desarrolla cueo coste día, ya se atajina co ñan de estudio, pe. Cuando hay que ñan de primer subtema, pe. Ja, imba ella o adoración para Jehová o aceptaba cue ima. Párrafo 4. Tumaningo iba cue umi Jehová siervo o Jerobiaba cue ese. Por ejemplo, Abel, Noé, Abraham, Jacob. Hamba ella paja de cuera o ella ukaba cue o haiku ha respeta a Jehová pe. Haicuera ningo iñe erendu o Jerobia ha o yapo chupe sacrificio. La Biblia de ir y debe entero baeja de cuera o yapo acue o adorar a Jehová pe. Pero si ya iguaja de cuera o yapo jawe pe y pona beba o momba eguasu a chupe. Tiempo diré Moisés rupibe Jehová o me eva cue humilei Abraham familiarepe. Umibape Jehová he iba cue específicamente va ella para hoy pota o ya adorar chupe y catoa ella o aceptar upeba. Por andú, párrafo 4, Geñan debe, vaya para Jehová siervo cuera y maguaré o jechacaba cue o respeta jauja y juja Jehová pe. Esa polla popeba. Familia Vega. Gracias, Humberto. Mi siervo Imaguaré o demostrar o Jerovia, o demostrar también hoja y juja o respeta a Jehová, por ejemplo, Abel, Noé, Abraham, Jacob, cuera ningún eñerendú o Jerovia, o yapo chupe sacrificio. Aunque la Biblia de Iriñan debe entero baeja cuera o yapo becue, o adoraja o a Jehová, pero si yancoa, jaecuera o yapo jahuepe y por abeba, o mombaeguazú jaguá chupe. Peseite Sandra, Auyen debe, y por interine comentario, a ver. Sí, familia Cuencas. Por ejemplo, el ejemplo de Abel fue un ejemplo total, ¿no es cierto? Porque él hizo un sacrificio, ¿no? Del agrado de Jehová. Y Noé, si repasamos Génesis 5:22, dice que todo lo que le había mandado Jehová lo hizo tal como le había dicho. En Génesis 17, en el capítulo 17, vemos que cuando Jehová le pide, por ejemplo, a Abraham que ejecute a su hijo, él no tuvo esa, ya no se retrajo. Cuando Jehová ve eso, no solamente le dice por intermedio del ángel que no lo haga, sino que provee la ofrenda. Hijo 1:5 dice que por las dudas Job hacía sacrificios por Gracias, Beatriz. Ponane comentario, ahí vemos que oye la internet. Ya esa mi emina pues ya no con a párrafo uva. Jesús humano diré, Jehová nos ha no veis ya cumplir pel ley o me evacue Moisés rupibe, sino Jesús o me evacue petein ley bajo. Upevare ñande ya seguiban a pe Cristo ley. Cobaco ley, dore coi petein lista de coteva ya y de memoria, jaje iba ñande va ella pe yapo, handa ya po ibana. Pueban angüeñande ya seguinte van a Jesús ejemplo, haya cumplió mi baeja ombo evacue. Upevare entero beba, ñañeja amba y tejina ya seguí por a Jesús ejemplo. Jaupeba nico catuete, ñande mopiro uta. Por andú párrafo 5, en Baixa pa Jehová y potá Jesús, seguidore cuera o adora chupe. Va, esa pa y potá peba. Familia Ramírez, Arnaldo.
Gracias. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, los cristianos debían seguir el ejemplo de Jesús y sus enseñanzas. Bien, Lisandro. Iponaiterei. Excelente. Familia Sosa. Heija Romano 10:4, Cristo jaeja huepe, fin de la ley. Upevare Jehová nos aroveima ñande ña cumplipe ley Moisés tiempo peguaré. Más bien Jesús manoro opuita ñandebe ya seguí jawa pe Cristo ejemplo, es decir pe Cristo ley. Pea pe ley ya do huerecoveima peteilista heijape Yandebe, Baepa Yayapo, Tenan Baepa, Dayayapoi. Baera, más bien, de ahora en adelante, Ñañeja, Baera, ya seguí por Ape, Jesús ejemplo. Peiseite, Auyende Gladys, me comentario, Reabey. Familia Velázquez. Sí, y por interés, la hermana o comentaja, güey, se peiseiteina. Ya no hemos querido, pero esa ya hindú, en esa para tiempo, pero Jehová no morir, te ley, te regla, y que tu avanzas ya repeta, copete, pero hoy pembora y jupe, Cristo ley me iba que, iba que, pe Japona sea, ya pojai se te, ape momba iba su serupe, ape esa, oye, Japona con el te, bebé. Upeisa Ramón, añetete upeba. Familia Rivero, Ismael, familia. Apa, o saca por ahí ande con parte de ya Jesús manorire, va a ir a papel en Boraju, ya con pa haciendo papel importante viejo para un alaina, upala ya cumplió ya no Jesús ley, ya guatamos y por él, en Boraju. Oye Ismael, mi comentario, excelente. Bueno, ya esa mi mina párrafo 6 pelado seguía. Ya esa mi bae ya yapoba ya adorajan a Jehová pe ñañe porandumi. Bae te copa se ajajina ese coape. Ha bae pa ikatu a yapo a mejora benjawa. Ikatu oimeña pensa o más chaporama jala ñande progreso. Pero iponata ve ñañembo ña pensamba pepa ikatu ya mejora ve ikatu hawaisha ya adora por ave Jehová. Porandú párrafo 6 y epa ikatu ya poña nepitivo por ave hawa co artículo. Fíjate, porandú personal mañande wana, ninfa. Joape Chacaporán que Icatu y Meña pensado más por amajar la ñan de progreso, pero sin embargo, Icatu ñeñembo es ayerurea ve que va Icatu Hawaisha Meñan de Petenguía, Icatu Hawaisha Shaucañan de en algo que ya cambia y Icatu Hawaisha ya cambia. Pecheite ninfañete, peala, ya poana, ya analiza, porque la ya leente, la ya aplicairo ñandebe guaná. Dos servimos ahí ñandebe. Upe varei por ahí terei con anga yequeta pesu temas ahí va epa ya o ya adora a Jehová pe. Párrafo 7. Ñande ya adora a Jehová pe ñañembo ella ve supe. La Biblia ni compara pe incienso reje un miñembo ella ya poba Jehová pe. Ella ve pe incienso ja cuas ha augusta terei ha we supe. Upeisha vei Jehová pe ousta terei ñañembo ella ve supe ñandepu aite vive. Tai sencillo chepera omi va ella eva supe. Ella imaginamente ndan va esa itepa o poco Jehová ñañembo ella ve supe ya es agua ya hay juez terei ha ya agradecer terei ha supe o pamba ere. Ha o henduse terei voi ñamombe uya ve supe umimba ñandepu apuba. Ha va esperanza, ha deseo para yahuereco. Upevare y ponata ñañembo bouve, ya yepu amon que taramo o mimba ya eta vare supe.
Peicha ya yapono, ya ofrece tajina ñanderu y vaga peguape pe incienso y ponabeba. Por andú párrafo 7 imba epa Jehová pensa un miñane de endiapore. Un miñane ñembo ere, perdón. Ñembo ere. Va epa pensar. Héctor. De ya adora Jehová pe ñañembo ella ve supe. Apeije y ve que ia ve pe incienso en cuanse a usted tirei supe. Upecha ve Jehová pe usted tirei ñañembo ya ve supe. Ñande pueite vive. Tai sencillo y espera umimba ya va supe. Hecha ve Salmo 141:12. Pisa, añetete Héctor. Y por ahí te viene comentario. Familia Sosa. Ya esa haisa, por ejemplo, peñembo es peteñi conexión, peteñi comunicación, y Andrea Guaquio Bandive. No no ya posee peteñembo decorado pava, sino peteñembo está ahí sencillo mi iba yepe, pero ya después te vive, comentas a Guaisa, por ejemplo, hermano, que va a peguana y peteñembo a peteñi incienso, ni a cuanciba, upebare y ponate ya ñembo en supe. Ya pensamos en ambas epa ya está super será ya llegureta super aparte pemboraiku ya le cojas ese agradecimiento ya me va a su Peseite Virginio, gracias. Huyen debe haber. Belén. Proverbios capítulo 15, versículo 8, echa por tierra la idea de que Jehová Ojendú o Pai Yahuá Ñemboé. Porque dice que Omboyeguarú, mi sacrificio, Yapoba umiñañaba, pero Oguerejorioterei umi y justo bañemboe. O sea que, o comentás a huella, hermano Sosa, ña y porata ya pensáramos, ya podamos guetáramos, ña ñemboe embobe, chupe, y peillarupibe, umi oración, o ña en sacrificio, ña en incienso, o arata chupe. Pesa, ñetete, ya han acostumbrado a diferente religión, con totalmente práctica diferente, oñen guatijo, oñen boe. Hay diferente tapentero, vea pues en duñan de yara. No, y pesa Jesús. Veí, por ejemplo, como yo ya la incienso, para preparar tenía que ser muy específico. No era cualquier incienso, estaba bien especificado y Oñejaan Baité la ha preparado. Entonces, Upey Ñandeyara sí lo hace taca. Entonces, ahora Coaga justamente Ñandebe. Vamos a orar así las corridas. Sí, sabemos de memoria. O tenemos que pensar lo que vamos a decir y la manera que lo vamos a decir. Excelente entero beba. Pensé que vamos a aprender mi oía por su naveína y por y problema. O tocata mantero bepe, párrafo uva. Ñande ya adora Jehová pe ya predica llave. Ñande ningo ñamomba eguazú Jehová pe ya evo ñandera pichacuera pe va echaite pa ñande ya jaijú haya bueno joreo mi va Jehová o ya poba escue. Jami cualidad por aite ja orecoba. Ya ñemo tiempo ramo ya yepu amongueta jango mi va Jehová o ya poma va escuere ñandere jejape. Siempre recota algo y ponaba ya es ese otro pe. Predicación lupive ningo ya recope tiene oportunidad y ponai treiva ya me es agua Jehová pepe tiene sacrificio. Ya y por uno ñande yuru ya y cuaca agua jera entero ver en donde pe ha ñañemo tiempo jaisha ya pensar por agua umimba ya etabare ña ñembo ella ve Jehová pe Upeisha veía pensar por Abana, umimba ya etabare, umi gente ya predicaba pe. Ñane ningo ñame ella ve ñan de sacrificio Jehová pe, ñame ese jina pe y ponabeba. Upebare ñan de netreivo y predicación pe. Por andú párrafo 8. Hei, va oportunidad y pona y tereiva payareco, ñamomba eguazú jawa ñan de yarape. Va oportunidad y pona y tereiva. Familia Ríos.
Ha está en Daisha y Catuña Momba Eguazú que va a lleva porque Catuña Momba Eguazú ya hoy en de la picha escuela ven va ella pues hoy en de la ispu hoy en de buenos horí ha a ver mi va ya puedo pues mi cualidad y ponaba ha orecoa ha ver Catu ahí ya llevamos tiempo ya llevamos que está mi va es que va ya poma va pues en de ha siempre ya le cota algo y ponaba ya es jamás es ese otro. Peisa, añetete, Rafael, y pon ahí Terei. Sí, Luisa. Predicando la palabra. Peisa, sí. Engrandecer el nombre de Jehová. Sí, es parte fundamental. UPCT, gracias ahí mi comentario. Anita. Hebreos 13:15, Ojeyoka ñandebe, que ñande, yaipurú, ñande yurú, yayapo jawa Jehová, peco sacrificio. Habeipe párrafo menciona PTI punto importante, que ñande ñanemo tiempo, ni a pensar por a un mimbae ya etabare. A coite coangan, que predicamos por teléfono, ¿verdad? De hacer una introducción que llame la atención, que despierte el interés y que, bueno, puedan escuchar este mensaje. Jaupeba peisa, ñañequerenubeta, predicación. Peisa, añetete, y pon ahí en el comentario fuera, pero ya seguita, ya sea párrafo uva. Ñande adora Yahvé Jehová pe ñaime Yahvé, perdón, ñande adora Jehová pe ñaime Yahvé reunión hape. Tumaningo mi israelita pe oye evaicue. 3 veces cada año entero ve cuimbae o jomana Jehová pende yarare nondepe, pe lugar Jehová hoy por abobape. Omi israelita ningo ojillaba en akuri joga ha ikokwe, ha ababe endo putamo aikuri oñangare cojese. Pero Jehová o prometeba que su pecuera. Pejo allá, peñe presenta Jehová en ondepe 3 veces cada año, ababendo ya agarramos ahí pendejibi pendejibi. Omi israelita ningo oyerobiaba que Jehová y puaite vive. Haupei serupi, once ojoji kwai omi fiesta oye yapoape cada año. Hamba epala oye ojoputu bajikwai oyapo hahuere peisa. Tuisha oñe bendeci su pecuera. Ondende pona veñan de yara ley, oye pu amongetaji kwai umimba epona Jehová oyapo baikwe ese cuera. Ha abei obu aji kwai umi otro ha pisha o adoraban di Jehová pe. Ñande abei ya ñe beneficia umi israelita ya ye sacrifica ya veña y meja una reunión hape. Ha ya pensamiento namba ese tepa y mene Jehová o bueno joru. O ya ve ya ye prepara ha reunión ha ñame ha mi comentario buku ha y de provecho y tereiva. Por andú párrafo 9 que ñandebe va eishapa ñandebe ñane beneficia mi reunión y más beneficia a hueisa un israelita pe y que tuve mombe ne experiencia o sea que y que tu ha jaisa Bukimi, a esa cuaite venderon va. Vos pensaron que esta vez que tú o participar. Lorena. ¿Me escuchan? Sí. Ñande ve ñañe beneficia umi israelita y ya ye sacrifica ya ve ñaine hanwa reunión jape aña pensamiento na va el sheitepa o mene Jehová o güero joru. O esa llave ya prepara reunión añame eja un mi comentario en bucuja y de provecho y tereiva. Oye Lorena y pone tereila en el comentario. Japeisa entero vea ni beneficiar hija. Galaxy A12, vean de cuál Justina Vagina. Dorecoy Bajera. A mí. Sí. Sí, con nuestros comentarios, ¿no es cierto? Adoramos a Jehová y Él se siente muy feliz cuando lo hacemos. Además de que contribuimos para que el conductor saque adelante
¿no? Esta instrucción que proviene de Jehová de la mejor manera, y además, con nuestros comentarios breves y bien pensados, edificamos la fe de nuestros hermanos. Por eso, qué importante entonces que nos preparemos bien para comentar en las reuniones. Excelente, Irene, Obeyeite, familia Flores, Pepe. Gladys. Si habéis un israelita, hay que os llaman a Curiko, pues joga, ojos a 3 días o adorar y que Jehová, ha confía Jehová, hay que más vendo y veamos a su cuerpo peyugu. Cuando veis ñande veis ñañe beneficio un israelita o sacrificar, ya ve ya sacrificar ya ve ña y me hago reunión japo ya pues hago yo mi israelita. Hay ña pensamiento nada más ya te por menos Jehová o bueno joru o ya ve ya prepara reuniona. Upeisa, excelente. Gente lo vea ñande veña iba presente peape. Gente lo vea ña por Zumpe. Gustavo. Sí, a ti punto importante te diga lleva porque pean esa reunión con la ya puedes ver lleva o beneficiado eso de cuera materialmente lleva esa cuera ña que te económico cuere o y terreno cuera lleva pero sin embargo ella de la párrafo hay cuera espiritualmente la oña beneficiaba para combatir lleva para reunión ya pobres en el caso de peisa veis lleva cuando reunión ya de ya huele con en el tiempo pe da ahí la económicamente ya de beneficiar sino que pe y pone de vagina hay vagina pe ya de espiritual o sea ya de espiritualidad personalmente ya de beneficio ya debe hay ya de familia fuera pe pues ahora es importante de ya voy con esa reunión tanto presencial hay me habe sunu pibe y poner en reunir constantemente. Peisa, excelente. Peisa y te Gustavo. Ya se elimina con a párrafo 10. Ñande ya adora Jehová pe ya puraje ya ve oñón divepa. Umi israelita pe guananingo importante bakwe o puraje o adorar a Jehová pe. Rey David hoy por aboba y cuevo y 288 levita pe o puraje a pe templo pe. Ko angarupi ave ñande ya puraje Jehová pe ya hechauka hawa ya haiku hañamomba ewa suhashupe. Ha naini importante guasu hina ñande pa ya puraje pona tera panahaniri. Ya examina pete ejemplo. Ñande ña ella ve ningo geta veces y catuya yabu. Pero naja ello pues hawerente ñande ña nañañe en veima reunión jape ni predicación pe. Upeisha vei oimero ñande vos naja hina la iponambaba. Upeba nañande yo como hay ni nañande puemo hay ñamomba eguasuja wa Jehová pe. Por andú párrafo 10. Bairepa inimportante te ya pura hei Jehová pe ya adoraja wa chupe. Bairepa la inimportancia. Jacinto. Sí, apella esa yepa umi israelita pe guananingo importante va juego pura adoraja wa y ape a Rey David y por aboba juego y 288 levita pe yo pura hija de templo pe Hako angarupi ave y ñande ya pura hei Jehová pe ya hesa ukaha wa ya haihu haña mompa ewa suave y supe. Peiseite Jacinto, abillene en el comentario de familia Caballero. Claro, ayer para Maite Huioña me da cuenta tiene gran importancia la adoración a Jehová pero ye pura heiru pibe. Ñande kwa yepa de que ñande ni perfecto rupinda el ñande ya tiene muy buena afinación la ya pura hei hawa. Pero y pona upea kwa de que Jehová no ha no ñande hui ñande katupuri ya pura hei hawa ya pura hei ñande este huio mi cántico mi pura hei once broadcasting pero mi asamblea hab ya pura hei ta vagina con abe pura hei puahu Katuña ensayar ya hao mi vale entonces opaco amba ya pueda ya aprovechar agua
Jehová valora iterei. Y ya poma huellan de plaite huitas a esa, eva la de capacidad ya recuerda. Ya por ahí por ano, bien hanahani de tú, no importa. Jehová lo hipoja, no haya, no me va a supe, pura heiru pibe. Peiseite, Fabián, excelente, porque tú ya pura ahí hija. Pero pues andas ahí lo importa. Jehová y potalla pura hey sube la reunión allá. Ya examina párrafo 11. Y antes ya adorar a Jehová, ya estudiar ya ve la Biblia, y antes familia cuerandi. Humaningo o mi israelita o apartaba que pedía sábado, oñe concentraja una pea amistad o recoare Jehovandi. Mi israelita y fiel va, ombo eva que y familia pe va esa tepa Jehová imba e ponaje ni becuera. Y ande a ver ya recola obligación, ñañemos tiempo bo, ya leeja ya estudiaja la Biblia. Porque peisa ya poramos, ya adorajina Jehová pe, jape va ñane putimota vei, ñañe moawi beja guajese. Allá estudiar, ya ve la Biblia, ñande familia andi, ñambo ejina su pecuera, ore coja guapeti, amistad y mareteba Jehová andi. Maba pomo ñe enseñan de Salmos 48, 13. 48, 13, ñambo jovai jawa. Es a mí. Maba pomo ñe debe ya po jawa la porandú, párrafo. Sí. Anita y Fran. Ana y Fran. Pellezareko umi y rampare, jape heshamba y saitepa imbarete, y catujanguay sape mombeu, umi generación o utabape. Bella, excelente. Elena. Ah, no. Bien. Bueno, y ya pota bella no juan a la por anduje y jaisa, Salmos 48, 13 pe. Va erepa ñañemo tiempo vanaya estudias a la Biblia ya ne familia cuerandi. Va ere ya puana cuaco tendiapo. Es a mí. Sí, familia Vega. Claro, un israelita y fielba o poeba y familia cuera pe vaya y tepa que va a por en nivel cuera. Abei, yande abei, ya recuerda la obligación y al mismo tiempo ya le ya estudió la Biblia, porque pecha ya paramos ya dorajina Jehová pe, jape bañane putubota abei ñane mo abude Jaguá Jesé. O por ejemplo el Salmo 73, 28, Pecha dice, Shekatu añemo a wiñan de yarare, ja, vai pori bebe y por abeba upeba wi. Che añemo a wi Jehová se protege Jaguá. Jaejina ñan de yara o gobernaba o pambae. Che amombeuta o pambae jae o yapoeque. Excelente, Marco. Felicité. Gracias en el comentario, Reabey. Y pon ahí Tereípeba. Lorena, familia de Lorena. Mostramos nuestra oración en familia estudiando la Biblia. Bien, excelente. Uriela, ¿bien debe? Y pon ahí Terei, familia Flores. El texto habla de transmitir a las generaciones futuras, ¿no? Las torres fortificadas. Y en una publicación se menciona que el hecho de que haya un paraíso espiritual en medio de un mundo corrupto y sin amor es un verdadero milagro que nos protege de muchos sinsabores que tiene este sistema. Quizás esto lo podamos compartir con nuestros hijos, cómo nos ha ayudado a pertenecer al pueblo de Jehová, a su organización, cómo Jehová, nuestra propia relación con Él, ¿no es cierto?, nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida, nos ha protegido, nos ha cuidado, y de esa forma ayudamos a que ellos también valoren estas torres fortificadas y que ellos también puedan cultivar
su propia relación con Jehová. Excelente, Irene. Y por ahí, Tereí, Auye, gracias por el comentario. Ya seguime, mina, ya se en párrafo siguiente. Ñande ya adora Jehová, ya apoyaba mi proyecto de construcción, orecova y organización. La Biblia ningo pe trabajo, oye ya poa pe tabernáculo pe, jaomi mueble o iba pepe, sagrado jawe. Ko angarupia vei Jehová pe guaná sagrado gina mi trabajo, oye ya poa oñemo puá jawa pe te salón del reino, jaomi otro lugar, oye puruba, oye adora jawa chupe. Hoy ningo o mi hermano ja hermana, hoy puruba geta tiempo, oye po jawa ko ambae. Hayepa, ñamomba etela o yapoba hikuai ñandillera reino de Jijape. Yaikua haisha, haikuera o predicabe. Haoi boi, yaputepecuera o yapoba y precursorado. Paisha pa mi anciano y catuo apoyó mi construcción. Javeio mi hermano, omba apoa peumibape. Por ejemplo, peteiba o yeruréramo y precursorado regular, ha o calificado peana. Daipori problema, oñe nombra jaguachupe. Hañande, daja era moyepe profesional la construcción pe, lo mismo dentro veica tú, ya y putivo, llamo ponti, haña mantener jagua ñande salón. Orandú, párrafo 12. Vaepa Jehová o pensaba cuepe trabajo, oye yapoba cuerepe tabernáculo pe. Jamba, epa ñanembo eupeba. Eu pensaba que Jehová trabajo de Yapoba. Complicado. Hoy día habéis. Bueno, familia Alviso. Y o Shaukaja lleva sagrado y tres hijas, güey, para Jehová todo este trabajo. Oye, ya pueda esperar aquel entonces. Añandé en Guaná, veí con el tiempo, que lleva te llamaba Pojina, pe Jehová, Roga, pe Guaná. Ya posta, esa Eva tendría po de su caja y señalé con apejina sagrado y tereía, porque por ahí tereí de trabajo que voy a tocar ya po joga oñemo ponaja, guajar, que está hermano o yo ya po ajina con atendía poja, ya para operar es importante cuando de su caña de ñandea y congregación con ella de trabajo, créeme ya yo ofrecí que tu anuncia ya po con atendía po a Jehová Peguana es muy sagrado. A ejemplo y por algo eso se mandó a Oye, por un lugar de la salón de asamblea, tenía hermanos ella que se orero comía el viernes cada ruja, los domingos cada rula, o por la salón de asamblea, oye, por un lugar, tenía hermanos y dice, nunca no quedamos ahí más, a ver, tenía acá muy cuando va a ya puede hacer todo esto, porque está grabado cuando te envía poña de la pueda que va a pegar. Exacto. A cualquier te envía apoyo ya puedo Jehová peguana. Pedí experiencia ne ponaiteriva. Oye, irrito, ne comentario de ahí. Ya se mira párrafo 13 cuando. Ñande yadora Jehová pe ñame evo ñande contribución. O mi israelita ma no ñe presenta y van a curir Jehová en donde pe ponandi. O mi baeja ecuera oeraja Jehová pe. O oeraja vana hikwaipe y posibilidad o me haisha. Peisha haecuera o hechaucaba o agradeceja entero bae Jehová o yapoba ese cuera. Amba esa pañante y catuya agradece a Bei Jehová pe entero bae o yapoba cuere ñandere jejape o para ñande y catu ña contribuir ñante posibilidad o me haisha. Hay catu ña me upeba ñande congregación pe boi habei pe obra mundial pe guaná. Apóstol Pablo ningo iba que boi. Ñande yara o güero jorge terei mi gente o me éramos mi regalo y aite vive. Porque a ellos no petei persona o me epe y catuba. Daja eipe y catuba. Jehová ningo o valora terei mi contribución. Ña me eva ñande aite vive. Tamisin y espera eupeba. Orandú, párrafo 13. Va epa yeyapojina. Ñame ella ve ñane contribución Jehová peguana. Vaya para allá poja. Familia Ríos.
Bueno, y así ande con párrafo ya que mami israelita ni humano ni presenta yo para curigio vare donde pepo nandi mi baja escuela huera jaje o ape huera jana hay posibilidad me pecha esa escuela lleva o agradecer su caje o agradecer bueno añan de caso pero ahí ande lleva y cato añan contribuir añan de posibilidad me haisha lleva cato haisha veía me upe añan de contribución hoy a ver obra y cato ya contribuir obra mundial pero bueno Peisa, ñetete Rafael, Auyende, Ubaldo. Bueno, saca ese de párrafo ni puno, te informa de adoración ya ya poba, ya me oyen de contribución Jehová. Allí cuando hay de que pe contribución, pues puede hoy na jeta y treña ya hermano que opeare, ya Mumbai guasu Jehová pe, ya puede hoy ya hermano fuera pe ya contribución un pide. Upeisa, ñetete, añane salompe, hoy gasto, luz, impuesto, ya de coco sum, vive. Sí, Jesús. Claro, y por ahí te leí con recordatorio, porque acá en 2 Corintios dice nadie puede dar lo que no tiene, sino lo que tiene. Y la contribución todos podemos hacer, como la viuda. Y va a ser bienvenido, así que tenemos la oportunidad de participar todos. ¿Veis? Añetete. Anita Maldonado. Ajá, yo valoro y terei humilla ya por contribución rupivé. Porque ellos ya venían de corazón, va a hijina, o ya o ella viuda Jesús ya o ya coaba escuela oña y corazón. Japea venían de reje o ya o valora y tere hija ñan de contribución ya me éramos de pe michimi o ñan de reguláramos y catuto ñan buatija o vale terei. Upeis, excelente. Bueno, ya se elimina ya párrafo 14. Yande ya adora Jehová pe ña iputiboña ve yande hermano cuera hoy cotemeba pe. Jehová prometeba que mi israelita pe o bendecita hashu pe cuera hoy putibóramo o mi imboria juba pe. Hañan de caso pecatu cada vez que ya iputiboña de hermano cuera hoy cotemeba pe Jehová he iboí la ya yapoba he hapetin regalo su pe guana. Va ere pa ya upeisa. Bueno, o mi cristiano y coba Filipos pe hoy putimó Uronguare apóstol Pablo pe hoy allá preso ha iboí la olla pova y cuai oyo guajape te sacrificio y pona ha pa suba peñan de yara peguana upue vare y ponata ya pensáramos o mi hermano hermana cuera hoy vare de congregación pe haña y porando va epepa y catuse ay putimo Jehová ningo o eiterei o esa ve yaipuru, ñan de tiempo, ñan de fuerza, ñan de habilidad, tera omi va ella recoba y catu hawaii saña iputimo, ñan de hermano fuera hoy cotemebe. Haya ya polla ve con amba Jehová heiboi ya adora hajina supe. Proverbios 19:17. Mava y catu leñande. Proverbio 19:17. Hay alguno y acuepe. Familia presentado. Imbae poraba, imboriajú antes, Jehová pe voy hoy purucajina jaje, cato o pagata chupe. Oye, Ángela, y pon ahí terei, jaje peisa la porando, o sea, caja y señal de contexto, va para Jehová o pensá ñande de geña y pitiboya ve, ñane hermano cuera hoy cote beba. Va Jehová o pensá ñande de ge. Ya ya mi Pepe. Familia Ramírez. Gracias, Humberto. Ahí pon ahí terei co párrafo vaya para más yo cañan de más para comandato mi israelita huele coa cueje o me va a super cuera ya para que tú yo mi israelita en este caso pues echáramos mi hermano cuera y nada coste mía algo hoy pues tengo jamás super cuera ya para
y en el tiempo que Upeixa ve en este caso, pues siglo primero ve apóstol Pablo y que tengo ahora mi hermano fuera, yo voy a tengo supe. Así que ya por amo Upeixa ya para que Jehová ya de bendecita en gran manera ya y por interés con ambas ya por amo ya en hermano fuera de jape hoy que tengo mojina. Upeixa, excelente. Mario. Proverbios decía que cuando ayudamos a un hermano es como le estamos haciendo un préstamo a Jehová. Y en Santiago 1:27 también se dice que si nuestra adoración queremos que sea pura, que sea incontaminada, debemos ocuparnos de los huérfanos, de las viudas, ¿no? De todos los hermanos que están pasando necesidades. Y es encomiable como en nuestra congregación, cuando se necesita ayudar a algún hermano que está pasando dificultades, como todos los hermanos responden inmediatamente, con su tiempo, con ayudas económicas, ayudas materiales. Los hermanos generosamente contribuyen para que nuestros hermanos no pasen dificultades. Realmente, cómo se debe poner contento Jehová cuando ve que sus siervos actúan de esa manera. Y es una forma de adorarlo a él, como dice el estudio. Exacto. Jacostedía, la gran mayoría no iría a APE por problemas de salud. O sea que algo entero beba y catúa, pedí llamadita, ña por andumba, este cobio, vaya pescó, y de hecho excelente, porque estamos en yayapoa, jañamo quere, jaupei la ayuda práctica, upea Jehová, ñandero saca tuete, la ñane generoso ya ve, nunca nos faltamos a ñande ben baebe, ya ve, ahí tereilla serviramos Jehovape, su tema yaiqueva, ñehendu párrafo owa. Ya llama a Weisha, hoy gente iterei va ella chapo vaya servir a Jehová. Pero ñande guana con amba daja petei carga. Va erepa, porque ñande ya jaijo trei Jehová. Ñamaimina petei ejemplo, ñantendés a maupeba. Ella imagina mina petei mitai, o ya poseja petei dibujo o regalas a guaituape. Pe mitai, jeta iterei tiempo y cogese. ¿Será para ombuasuta pe tiempo hoy por uva y o ya poja guape regalo y tu vape guaná? Nimba no porque oja y jue terei la y tu vape. Ha u ay terei ka tu jagüero me chupe algo mi. Alguito mi. Ha ñande caso pe, upe saite ave. Ñande ya ja jue terei Jehová pe. Upe vare na ñambuasui pe tiempo ya y por uva ya serví jamás chupe. Ha la yayapoa vive ese jape, yayapo ñande pu aite vive. Por andú, párrafo 15, y va erepa ñandebe guananda ahí pedí carga, ya serví Jehovape. Va erenda ahí pedí carga. Ana y Fran. Ñande primera de Juan 5:3 que ya hay juñan de yara vejeise, ya cumplir el mandamiento cuera, jaumiandas ahí, aseterei baña cumplir hangua. Así es que ya hay chauca hangua, ya hay juñan de yarabe, ya serví su pez. Entonces ñande upecha ya abeta. A ver, o ya ñande con ilustración de pomita, yo ya posea petei dibujo y tu ape guaraja. Está ahí tiempo y purú, pero chupe guaranas ahí te encarga porque hoy potá y tu audala y regalore. A ver, ñande entonces ya serviramos Jehová peja ya y purú o para tiempo ya huerecoa upeana. Upeare Jehová o gaitereita ja ñande a ver porque ya cumplí y na petei mandamientos ja ñande guara upeana ahí petei encarga. Pesa, ñetete Ana, excelente. Es cierto y te. Familia Velázquez. Y cuando permita ahí, ¿no es cierto? Ya por cuevo pe dibujito y hango o pensé tú arente, ¿cierto? O te la isire. O pensar no de por otra cosa o yo coja supe o yo coja guaso anija o ya por regalo y por interior. O pasar a tiempo oye pues amonguitaja tiempo para terminar. Bueno, pero o putao he terminado a toripo voy a jala y tú a ver. Pégalo y saca y ñande, y amba y te vaina, ya poja más regalo que va y potaba. Pesa ya pitió ñande hermano cuera,
o te unió en otro lugar pues, mediante la contribución, porque van a ya de hermano mundialmente casi entero de este año te conté vejina ayuda. Entonces ella Jesucristo hermano cuere que tuvo cultivó mi otro hoy en otro lugar, pero bueno, mediante la contribución opera hay tereí y andilla meo mi regalo Jehová peguará mediante la contribución. Peiseite Ramón, excelente. Peab entero vea, oye, comenta más, o dice, y que tú, ñamba apoja, ñaipitimo. Ya se elimina párrafo en donde era. Umise hatua ningo oahijueterei y familia cuerape. Hai pona cada uno y diferente hao yo hewi. Upeixa rupi hai cuera, nos hay cada uno mi familia me supe cuera el mismo regalo. Haupeixa veían de tu a Jehová, hoy pona cada uno en de situación y diferente hao yo hewi. Upevare y catu hoy me debo y ereco la posibilidad ella poja una bemba de gente de amigo cueran de Jehová servicio pe. Pero a lo mejor ha escuela y catu o ya pojeta bemba de Jehová. Y catu hoy me hawa y catu hoy me coanga de dama de la catu tera ereco responsabilidad de roga pupe. Ha upeixa rupi dai catu ella po entero va ella poseba Jehová servicio pe. Hoy me la mupeixa ani general reye desanima. Jehová da jesaraimo ay omimba de reyapoba escuewi. Reñeja ambaitera mo reyapoja wala Jehová pe ogustaba de jaihubi chupe jae de huero joruta katuete. Jehová ningo ojesha de reyaposeterei jaoimenaemba ejesejape ha upe vante boi ya ovaleterei ma chupe guana. Jae ningo oipota dereby'a ha reñeñandu porã umi mba'e ikatúvare rejapo serví hag̃ua chupe. Mávapa omoñesẽ ñande Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Raquel. Yandejára ningo injusto, hina handa hesaraimo ayumi mba'épe japova'ekuégui ha mba'éichapa ha'ejúhera. Pe'épe hechauka ko'ã mba'épe seguívõpe serví mi hermanope yma guive ko'ág̃a peve. Aguille Raquel, y pona, jahe'i péicha, oichakaháicha contexto, mba'épa Jehová opensa ñanderehe, oichavove ñañeha'ãmbaite jaserví hag̃ua chupe. Mba'éicha opensa Jehová. Belén. Así como Misi Hatúa, hoy que cada uno de su familia y diferente o yo Jehui, lo mismo Jehová nos haró y ñande Jehui Getambae, ni que seamos grandes cantores cuando venimos a cantar, ni que seamos grandes contribuidores cuando queremos dar la contribución a él, sino que le demos ñande Pudaite Huibe, Jajae, el libro de Hebreos que leímos recién, realmente o gustá ñane contribución o valorá ñane mbae y realmente hoy potá dere ajare ñañandu porá umimbae katúare ella po es servir haguayupe. O sea, lo importante es que estemos felices dándole a Jehová y él seguramente lo va a recibir con mucho amor. Peiseite, añete teupeba. Familia presentado. Claro, ni comentar más, según la carta del hebreo, muy con la teoría de porque entero va ella de Villapoa que va a pegar para ella estar ahí. Sea tu chao, mi china, el valor hay que vivir. Pero ella de hoy potada, ella ha pedido servicio, pero también de ella mejor. Ahí en tu porada, va a pedir Villapoa, pues que cualquier cosa más que va a pedir. Hoy ya cuál que ñande ya promo con bae ya se digan más tu pe ñande fui te vive a el güero de tres lo que vayan de una de lindo porque me sacan de bae para ñande ya servicio va a es recompensa para ya de cota en el futuro.
Te Emilio, abuyene en el comentario de Abeishaginu. Ya se mina ya se sacó a párrafo 17. Vaepa ñande pytyvõta sapy'ánte ijetúramo ñandéve jajapo hag̃ua peteĩ mba'e ñaanalizava'ekue. Por ejemplo, ijetu'úpa ndéve esẽ hag̃ua predicaciónpe térapa ejapo hag̃ua de estudio personal. Mba'épa ndepytyvõta oiméramo oiko nderehe upéva eñeha'ãmbaite ejapo meme umíva. En realidad, a más que yajapo ko'ã mba'e igustovéta hína ñandéve. Ñamoimína peteĩ ejemplo. Ñamoĩ chupe reaprendeseha rembopu peteĩ instrumento musical. Oiméramo a veces re ñakarãma hese hasyléntota ne vaqueano hag̃ua ha embopukuaa hag̃ua upe instrumento. Pero eñeha'ãmbaitéramo cada día practicar sapy'amíjepe sa'ípe ni ne reñeñandumo'ãvéima pe tiempo ohasa porque osẽporãta mandéve. Disfrutavéta ha eha'ãroitereítama voi cada día og̃uahẽ upe momento practicar hag̃ua. Ha upeichaite avei ikatu ejapo la oiméramo jetu'u ndéve peteĩva umi mba'e ñaanalizava'ekue. Orekómokõi porandúko párrafo 17 he'i tenonderã. Mba'épa ñanepytyvõta oiméramo jetu'u ñandéve jejapo hag̃ua peteĩ umi mba'e ñaanalizava'ekue. Porque ko'ã jahechámakuri. Ha upéi ijetu'u Juan. Y vemos en este párrafo que compara el ejemplo de la espiritualidad con tocar un instrumento tal vez o ejercitarse. Vemos que al principio puede costar tal vez aprender a tocar un instrumento, pero vemos que con el tiempo, si aprendemos y lo hacemos esforzándonos, nos va a gustar hacerlo y se nos va a hacer como parte de nuestra vida. Entonces, de la misma manera funciona con el estudio. Si nosotros estudiamos y nos esforzamos al principio, tal vez en el futuro sea algo que disfrutemos. Pedí ombopúa betín baracá, ombopúa hag̃ua, está estudiando en la una vez, dos veces, de Jesús. Sí, este estudio ha sido una oportunidad para todos. Todos tenemos que mejorar, tenemos que hacer cosas, tenemos que practicar en todos los aspectos. Así que a algunos les falta más, a otros les falta menos. Pero acá siempre cita, por ejemplo, la importancia casi lento ne vaqueano. Así que para aprender y ser vaqueano, o sea, tener habilidades, uno tiene que ejercitarse. Peiseite, Jesús, excelente. Ya examina pe parte B. Vais pa nepitivotan debe petiumi ba oye hechacaba per recuadro ve hija peana ya está la recuadro. Haña mañana hay catuña comenta. Pea per recuadro ya hechacueo upepe vais catuña nepitivo. Pepe ya hechajina está escena mbuku umi apu ape. Familia Vega. Familia Vega, Marco, Sandra. No. Maldición de Catuñez de Mutía. Y Rito, familia Alviso. Sí, y por ahí te a mis 4 puntos, ya de coño mañana, que para llamo iba en práctica, ¿no? Por ejemplo, hoy su cape, primer tangape, más esa papel pura hey, los hermanos. Y Hawái sabe que a veces no es la pura hey por ahí, yo soy uno de ellos, no que no es la pura hey por ahí, pero bueno, uno que va a echar el esfuerzo, Hawái predicación, pues ayuda a echar al hermano y cultivógina. Hermano mayor a la gente hermana mayor a ver más esa poniendo ella esa poniendo y que tu esa un agente va a pedir incienso esa en la poniendo a por último que trabajo ya pues ahí pecho va a pedir nada
hoy cultivó como donación, japamba, bueno, cojamba, y que tuvo una mañana de ella, ya pojan, ya mojan en práctica, que hoy con ella, ni en boda, yo vaya a querer eso, ya no puede, ahí te vive, ajá, ella no cultivó de ella, toda mañana ya, pues. Rito, excelente, ¿eh? Diferente forma, pero cualquiera ve. Y Catujina, ñamomba eguasu Jehová. Hayay puruca Jehová, peape te enviapo, rupibe, voy catucuao, peisa ya ecuri, vais a te catuche, ame Jehová pe cosa. Peisa, con a forma, pe. Excelente. Ya jamina ese upechano párrafo siguiente. Ya no ningo ya service Jehová, ya de pudaite vive. Ha en realidad, daipore ve otra cosa importante beba peba vi. Ñañe me embaiteramos Jehová servicio pe y catuta ya ha ñañe ñandu pona con angama voy. Ha hiaribe ya recota la esperanza ya ya pobo peba para siempre. Abeiko angama voy y catu ñañe ñandu tranquilo. Porque ya Jehová sí o sí hoy putimota hay siervo cuera pe y tu uyabe en nive cuera. Daipori ya dudajama. Ya servicéramos ñande tu a Jehová pe ya hasta realmente. Ha hey haisha la Biblia ha omenece entero ve omo ba ha omo tu shasupe. Oye, Gustavo, poner hija ñande peisa con a párrafo. Ha la porando párrafo 18 y va para la importante beba y catúa ya yapo hamba eisha ya hupituta ya yapon hamba epa ya hupituta ya yaporamo upeba máximo. Cuando adoramos a Jehová de todo corazón, cumplimos con el verdadero propósito de nuestra existencia. ¿Y qué logramos con eso? Bueno, con eso logramos tener una vida muy feliz y llena de significado. Y la esperanza de adorar a Jehová para siempre. Y por a máximo, excelente. Familia Flores. Gracias, Humberto. Interesante, ¿no? Lo que dijo nuestro hermanito. Proverbio capítulo 10, versículo 22 dice que la bendición de Jehová es lo que enriquece y con ella no trae ningún dolor. Así que entre las cosas que logramos cuando adoramos a Jehová de todo corazón, es justamente ver la mano de Jehová en nuestra vida. A veces para lograr objetivos espirituales, Él nos da una mano, nos allana el camino, nos muestra cómo hacerlo. Pero otras veces cuando nos ayuda en situaciones que son complicadas, que nos preocupan. Entonces ver su mano es una de las tantas cosas que realmente enriquecen y nos hacen feliz ver que Él está apoyándonos para que logremos darle la mejor adoración. Sáñete, Jorge, excelente. Gracias entero bebape. Y por ahí tereí, creería que homo puan por lo menos una vez pedí comentario. Algunos pedame en mi ecurí. Iría alguno, como puan pues na media pues supe. Bueno, ahora cota la oportunidad y na bojapi por andú de repaso ve. O si no, ya la próxima semana, artículo o UAP el próximo domingo. Va ella para responder. Va ella para Jehová hoy potaba que o adora chupe y siervo cuera y maguare. Primer por andú de repaso. Anita y Fran. Mi primeros adoradores, Oyapoba de Cue, sacrificio, Jehová Peguara. Ja con el tiempo, ja eome umilei, ja upepe ja específicamente, heimba ella pa, ja potao yadora chupe, ja ikatu hawaisho aceptó upeba. Excelente. Y por ahí tereí. Moco y jajei. Va en va epa yayapo, ko angarupi, ya serví a Jehová pe. Raquel. Ako estudio allá ya llama ella pa ñañembo ella ve chupe ñaña ya reunión jape predicación pe ni putebo ya veían hermano pe teraña contribuir ya ve upe ya adora Jehová pe jaja con uberos de terei. Y por ahí tereí Raquel upe y seitella esa costedia. Jambo japuja por anduja últimos ahí
Va ere peicatuya, ella serviramos Jehová pe yavi ataja realmente. Va ere. Catuba ya es Shara Epeva. Sí, último comentario, ñame eta Anita Maldonado. Importante tenéis porque Jehová, mama, voy a asegurar pero mi pueblo que jacuero yero viéramos ese o ataja. Hañan debe haber con an, hay potañan de haber ya yero viaje ceja, ya poica tu mi baña, ya hoy mi baña en el corazón, jaupecha no haber que tú te ya aja en de ayudar. Upeisha, excelente Anita, y pon ahí entero beba, y pon a pene comentario, pese petimo acue, ya esa, peisa con artículo costedia, guau, o sea que ya recometa, coaco artículo rie, ya analizamba el punto beba, y catuña va a apoyar coco semanas y ya pues aguayepa. Bueno, con ahí petí anuncio, ya repetían a curí, oye, ya pues acue, viernes, Javeyo le llegan a costedia, iba para las congregaciones. Pecarta Uacue 25 de mayo. Rebrote de los contagios por COVID-19. En las últimas semanas, tanto en Argentina como en Uruguay se han registrado aumentos significativos de contagio por COVID-19. Por lo que deseamos hacerles algunos recordatorios. Mientras aprendemos a convivir con el COVID-19, es necesario seguir tomando precauciones razonables, tales como utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento físico y lavarse las manos regularmente. 2. Reuniones presenciales en el Salón del Reino. Se recomienda encarecidamente que todos lleven su mascarilla o barbijo puesto cuando asista a las reuniones en el Salón del Reino. Si usted, 1, tiene síntomas como lo de un resfriado o la de gripe, o 2, se ha expuesto a COVID-19 o ha dado positivo en un examen en este virus en los últimos 10 días, le rogamos que vea el programa por videoconferencia. Japea cocarto ese cambaícia para Jehová, oye, preocupañan de GABI, porque si bien doye ya poveima los hisopados, handas veima ley, geñan de ella y cuida agua. No solo es al hombre, sino mi calle y piabei. Porque veñeme para encuentro ahí, está refrío va ahí, bareteñan de ya rágina. Da y no yepe COVID, da ya y exactamente, haika tú, oye, prevení con los mismos cuidados. Y pues ahí pona barbijo, mi gente, porque se dieron cuenta que la mayoría de los colectivos, los lugares, estoy puro más igual. Japeisan en el aumento, la realidad de la época. Bueno, excelente upeisano, coan a ongeñan de atipe, ape, upeanao mi catua vio ya po upeisan ñañen boita, ya briñan de pura heiriru, pura hei 24, y puiwapia jina Isaías 2 al 4, PGI, Peyuña Momba Eguazú, Jehovape. Jaupeñan hermano Mario Maldonado, como patañan de Ñembo Ere.
Oreru, ñande yarara y meba y vagape, luego hay tereico, pijarepe, porque pudimos estar reunidos para ser enseñados por ti, para ser alimentados espiritualmente. Hemos visto a lo largo de esta reunión cómo tú nos enseñas a través de tu palabra escrita, que estamos viviendo los últimos días de este sistema, que tenemos que afrontar muchos problemas, pero con tu ayuda podremos soportarlos y mantenernos enteros cuando llegue la destrucción de este mundo. Abei Getamba nos ha enseñado con el estudio de la Taraya, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra forma de adorarte, ya sea entonando cánticos, orándote, estudiando, trabajando en los salones con nuestras contribuciones. Seguramente nos ha hecho notar que quizás tengamos que mejorar en algunas de estas cosas. De Espíritu Santo, para que podamos hacerlo, podamos lograrlos y darte la adoración que realmente tú te mereces, a ser el creador de todas las cosas. Contentos, agradecidos de que pudimos estar reunidos, no solo aquí en el salón, sino con muchos hermanos que están siguiendo a través de Zoom esta reunión. Pedimos que nos cuides, nos protejas a todos nosotros. Habéis los yeruretos un de reino, porque sabemos que cuando este comience a gobernar sobre la tierra, ya no vamos a afrontar más dificultades de este viejo sistema, sino que vamos a disfrutar de todas tus bendiciones. También Eroseruré, si cometimos en Baebaí, me perdona Mina, ya que somos seres humanos imperfectos y si realmente estamos arrepentidos, que la puedas pasar por alto por medio de tu bondad. Siempre que te pedimos cosas que te agradecemos, no lo hacemos por nuestros propios méritos, sino que lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. En nombre de Jesús te decimos amén. Hola a todos. Hola, hola. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Todo bien ustedes? Hola. Bien, dentro de todo. Cuidado de resfrío. Sí. Esperamos porque no estamos del todo bien. Hola hermano, fuera. Hola, Porte. Papá, vale. Pate, coina Rafael. Hola Emilio. A ver. Para, y no sea. Hola Emilio. Hola Emilio, Ángela. ¿cómo andan? Gusto verlos. Hola. Hola, bebé. Hola, Aaron. Gatela, María. Ay, qué lindo saludo. ¿Cómo anda, Doncito? Hola, Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Hola, hermoso. Saludos. ¿Quién saluda? La tía Hola, Leoncito. Alina, está todo bien. Gripado, pero estamos bien. ¿Engripado? Ah, sí. Acá también, Jorge. Por eso nos fuimos. Está bastante congestionado, mal. No perdona a nadie la gripe. A mí me agarró una alergia terrible hoy a la mañana. ¿Te agarró alergia? Ay, sí, esa agüita. Entonces, Sí. Nada, Y Jorge, vos tuviste el ambiente de que estuviste con calor y Sí, frío. estuve trabajando en un lugar donde estaba el, ¿cómo se llama? El calorimetro prendido y salir afuera al frío después fue... Ay, no, eso es lo peor que hay. Ah, Que destroza eso. pero bueno. Después me toca. ¿Y ustedes cómo están? ¿Saliendo de la gripe ayer? Y más o menos. Pero Más o menos, ¿viste? Porque cuesta salir, ¿eh? Sí. Una vez que te agarran, pero bueno. Ahora, qué bendición es tener la presencialidad y al mismo tiempo el Zoom para estas situaciones. La verdad que sí. Es una bendición, la verdad que
No hay como estar presente, eso es cierto. Pero cuando Sí, uno no no hay. está bien, qué bueno tener la posibilidad de estar por sí. Tampoco no es bueno estar en la cama, pero estamos sirviendo, estamos yendo. Pero Sí, claro, claro. claro que sí. Jehová valora eso, ¿no? Uno sintiéndose bien, uno está adorándolo igual. Exactamente. Así que eso. Ayer haciendo un estudio me tocaba hablar de los adelantos, ¿no? De la organización y de que como antes uno si estaba enfermo se perdía totalmente la reunión si es que no venía alguien y te traía el café y escuchabas. Había hermanos que comentaban por el teléfono de línea, pero no todos tenían esa posibilidad de tener un teléfono de línea, porque antes no era nada barato y era muy difícil conseguir el teléfono a línea. Pero ahora cómo Jehová nos acaricia, ¿no? Cómo nos mima en gran manera, porque a pesar de que cuánto tiempo estábamos encerrados, no nos perdimos ninguna reunión. Hemos tenido el privilegio de tener la asamblea con el cuerpo gobernante como representante, una comida especial, y solamente el pueblo de Jehová. Cuán agradecido debemos ser, ¿no? Cómo nos mima, cómo nos ama Jehová. No nos deja sin alimento en estos últimos días. Cómo nos acaricia de tal manera, a pesar de que estamos pasando diferentes dificultades todos, porque como dice, ¿quién de los testigos de Jehová no está pasando algo? No, todo. Chico o grande, no está, siempre estamos ahí, ¿no? Pero bueno, Jehová nos fortalece con estas clases de reuniones, de mimos y de la tecnología que nos favorece, ¿no? Y sí, Es cierto. Es cierto, Ángela, es cierto. Pues hay que valorar todo lo que se hace a favor de uno. Sí. Estemos en casa, yo los dejo, enfermos, podemos hermanitos. vernos, estar juntos un ratito. Me marcho. Nos vemos, Estela. Nos vemos, fue lindo Chao, vernos. Chao, hermoso, chao. Así es, ¿qué va a ser? Ya falta poco, ya falta poco, hay que aguantarnos. Y sí, cuando uno mira cómo está la situación mundial, no hay duda de eso, ¿no? Falta que llegue el día nomás, porque no hay profecía que no esté para cumplir, que no se haya cumplido, ¿no? Prácticamente todo. Así que bueno. Así es. ¿Vamos? ¿Hace mucho frío allá? Sí, está haciendo frío ahora acá. Sí, acá haciendo frío. Sí. Se siente. Se siente, ¿no es cierto? Sí. Se siente mucho. Está el frío. Vos estás calentito ahí, Emilio, ¿eh? Calentito. Porque me levanto, me siento para poner la corbata y sentarme ahí, me agarra chuche de frío, por eso mi cuerpo no me responde. No. Y bueno, entonces mejor hay que darte calentito. La camita. La camita. Vos no tomes frío. Quiero estar todo el tiempo en la cama, pero por el momento estoy en cama. Cuando se siente bien, él se para y canta, y en la oración se para, pero no todos los días son iguales. ¿Y no? Y bueno, es como vimos en la Atalaya. La Atalaya decía, cada uno sirve a Jehová en la medida que puede, según las circunstancias. Cuando estamos bien es una cosa, cuando estamos mal es otra, y Jehová, nadie mejor que él para saber qué hacer. Claro. Por eso él lo valora. Así que hay que estar tranquilo. Jehová valora. Cuídense Y nosotros mucho, también. Cariños, abrazos. Chao, que se Bueno. Chao, Emilio. Chao, hermano fuera. Chao. Buenas noches. Chao, cariños. Besos. A los Chao. Cuídate, mami. Se mejoren, sí. Chao, Ya mañana ya está mejor. Chao, chao. Chao, chao.